ser todo material descartado por la actividad humana que no teniendo una utilidad inmediata se transforma en un material indeseable. Se utiliza el término residuos sólidos para hacer referencia al material que tiene como un valor potencial de ser reutilizado o reprocesado. Los residuos sólidos municipales y hospitalarios son un tema que poca gente conoce hoy en día. Con los residuos sólidos municipales nos referimos a residuos de origen doméstico, comercial, aseo urbano y de productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos. Conjuntamente hablando, los residuos sólidos hospitalarios son aquellos que pueden producir contaminación e enfermedades si no se manejan adecuadamente. Los residuos infecciosos, especialmente los cortopunzantes, presentan un riesgo para quienes puedan entrar en contacto con ellos. Nuestros objetivos. Como objetivo general, tendríamos determinar el manejo de residuos sólidos municipales y hospitalarios en el país y las regiones. Y como objetivos específicos vendríamos a identificar qué son los residuos sólidos municipales y hospitalarios, identificar cómo se manejan los residuos sólidos municipales y hospitalarios, identificar qué efectos causan los residuos sólidos municipales y hospitalarios en el suelo en estos tiempos de pandemia y identificar si se tomaron algunas medidas contra los residuos sólidos municipales y hospitalarios. Nuestros antecedentes vendrían a ser: el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha sostenido que durante el brote de COVID-19 el sector de residuos ha demostrado ser un servicio esencial para poder responder a la emergencia y evitar impactos secundarios en la salud y en el ambiente. Ahora bien, de acuerdo con estimaciones realizadas del Ministerio del Ambiente, cada paciente COVID-19 genera un aproximado de 2 kilos de residuos biocontaminados. Teniendo en cuenta ello, en un tiempo promedio de 14 días de tratamiento, las más de 300.000 personas contagiadas de COVID-19 habrían generado más de 8.400 toneladas de residuos. En virtud a ello, se puede deducir que la cantidad de residuos biocontaminados ha sido notable en incremento. Como otro antecedente tenemos los bosques en Cusco y la deforestación. En el siguiente gráfico podemos ver que la pérdida de hectáreas en el año 2019 fueron de 7.103 hectáreas. Esto según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. También tenemos el siguiente gráfico donde podemos ver la evolución de áreas degradadas por ecosistemas en Cusco. Aquí está específicamente los diversos ecosistemas y la fuente de información es la Dirección General del Ordenamiento Territorial Ambiental. ¿Qué son los residuos sólidos municipales? Al hablar de estos residuos nos referimos a aquellos residuos que son de origen doméstico, comercial, de aseo urbano o aquellos productos que provienen de actividades que generen restos similares a estos. De hecho, se estima que un 93% de la gestión de estos residuos ocurre por administración directa, mientras que el 6% ocurre de manera mixta y solo el 1% de manera terciarizada. La buena gestión de estos residuos se relaciona directamente con el medio ambiente y con la salud. Es por ello que una mala gestión de estos residuos trae consigo múltiples consecuencias negativas, desde la propagación de enfermedades hasta el deterioro de la calidad del aire, del agua y del suelo. En la siguiente gráfica podemos observar la cantidad de residuos sólidos municipales totales generados a nivel departamental en el Perú y podemos observar cómo a medida que pasan los años esta cantidad va creciendo significativamente. Los ejemplos más comunes de estos residuos son los vidrios, plásticos, cartones, papeles, restos orgánicos, metales, textiles, maderas, etc. ¿Qué son los residuos sólidos hospitalarios? Estos residuos son aquellos que pueden generar contaminación y enfermedades si no se manejan adecuadamente. De hecho, estos residuos infecciosos, especialmente los cortopunzantes, pueden generar un riesgo grave o significar un riesgo grave para aquellos que entran en contacto con ellos. Estos residuos tienen su clasificación. Primero tenemos a los residuos no peligrosos, en los cuales lo conforman los residuos biodegradables, reciclables, los inertes y los residuos comunes u ordinarios. También están los residuos peligrosos, que lo constituyen principalmente los residuos biosanitarios, anatomopatológicos y los residuos cortopunzantes. Y también están los residuos químicos, que lo constituyen principalmente los fármacos, los metales pesados, los reactivos y los contenedores presurizados. ¿Qué ocurrió en el marco normativo durante la pandemia del COVID-19? Bien, durante la primera etapa del COVID-19 en el Perú surgieron diversos documentos para el manejo de residuos sólidos, como son la guía y o manual de recomendaciones para
el manejo de residuos sólidos durante la epidemia del COVID-19. Este documento salió a inicio de lo que vendría a ser el COVID-19 antes de que esta fuera declarada como pandemia. Asimismo tenemos el decreto legislativo número 1501 que modifica el decreto legislativo número 1278, donde se aprueba la Ley Integral de Gestión de Residuos Sólidos. Asimismo tenemos el documento técnico que aprobó el MINSA, cuyo título es Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú, en cuyo anexo 8 se establecen recomendaciones para el manejo de residuos sólidos generados en la atención de pacientes del COVID-19 en establecimientos de salud. Respecto a lo que destaca, por ejemplo, en las siguientes disposiciones, los residuos sólidos de pacientes COVID-19 son catalogados como residuos peligrosos. Estos, a su vez, deben ser segregados, transportados y almacenados durante el menor tiempo posible. Asimismo, si tiene la posibilidad de ser tratado dentro del establecimiento, deben hacerse y se deben coordinar con la empresa que recoge los residuos sólidos para informarles que estos son residuos sólidos peligrosos y reciban el tratamiento y la manipulación adecuada. Asimismo, el personal debe contar con el instrumento y los insumos adecuados para tratar y manipular estos residuos. Bien, hablando de esto, los residuos sólidos, como anteriormente se mencionó, se clasifican en tres. En el caso de los residuos sólidos hospitalarios tenemos a los residuos biocontaminados, que son los residuos más peligrosos. Tenemos a los residuos especiales, que vendrían a ser potencialmente peligrosos, y finalmente los residuos comunes, que no generan ningún peligro. Durante la pandemia del COVID-19, los residuos sólidos municipales son manejados por diversas normativas, donde lo principal que se busca es reducir el volumen de los residuos sólidos, que los residuos no sean tirados a la vía pública, ya que esto generaría un problema para la salud de las personas y sería un foco contaminante. Asimismo, tenemos que se utilizan diversos protocolos para la manipulación, transporte y finalmente disposición final de los residuos sólidos en el botadero, si es que estos van a llegar a este. Y debemos saber que el personal de limpieza pública debe contar siempre con sus equipos de protección personal, hablando de los puntos más importantes, que se muestren las normas que estos siguen. Asimismo, se dice que los municipios están en la obligación de hacer llegar a la población estas disposiciones y estas normativas a través de lo que nosotros conocemos como una educación ambiental. El municipio del Cusco hizo alguna nueva normativa sobre el impacto del suelo. Es en el caso se debe a conocer lo que es la disposición final de los residuos sólidos en Jaquira, que debe disminuir en un 30% tras la implementación de estrategias que suman las comunas distritales del Cusco. Es así que para el 31 de enero del 2022 se firmó un acta de compromiso con los alcaldes y funcionarios de todas las distintas comunas distritales que van a estar comprometidas a disminuir su cantidad de residuos sólidos en sus jurisdicciones, ya que solo se aceptará el 30% de estos. Campañas y capacitaciones que se llevaron a cabo. Es así que mediante charlas virtuales se dio a conocer a toda la población sobre el adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios en lo que son en estos tiempos de pandemia. También se dio a conocer sobre la recolección selectiva y valorización de los residuos orgánicos mediante la Gerencia del Medio Ambiente y la Municipalidad del Cusco, que siguen trabajando en la recolección selectiva y valorización de estos residuos sólidos orgánicos en los principales mercados del distrito junto a los promotores ambientales. Análisis de los incendios que hubo en el Perú durante la pandemia y cómo fue su gestión. Se reportó que Cusco, Junín y Puno son las regiones donde se dan más alertas de incendio forestal en lo que va del 2021, lo cual se reportó un total de 374 alertas de incendios forestales de acuerdo al CENFOR. Es así que CENFOR realizó una capacitación y hasta la fecha van 54 cursos de capacitaciones virtuales, el cual este plan de capacitaciones se extenderá en los gobiernos regionales como son Apurímac, Amazonas, Moquegua, Cusco, Junín y entre otras más. Gestión integral de los residuos sólidos en el Cusco. Respecto a la generación de estos residuos en el año 2020, de las 13 provincias del Cusco se calcularon unas 234.000 toneladas al año de residuos municipales. Es el caso del Cusco, que se reportó 129.363.18 toneladas al año y 354.42 toneladas al día.
En la situación impuesta por el COVID-19, las personas han cambiado sus dinámicas de vida que han tenido repercusiones tanto ambientales como sanitarias en lo referente a la generación y gestión de los residuos sólidos, ya que los tapabocas, algunos envases, guantes, entre otros, están siendo contaminados con el virus y necesitan una gestión diferente a los residuos que son generados en la casa. Es por ello que desde el año pasado el uso de plástico se ha disparado enormemente y no solamente millones de mascarillas, sino también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Y esto lo podemos evidenciar en un estudio que estimuló que si la población mundial usara la misma cantidad de mascarillas, se estaría consumiendo alrededor de 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes mensualmente en todo el mundo. Los protocolos o orientaciones que se están desarrollando para el manejo de los residuos sólidos siguen los siguientes pasos. Como primer paso tenemos el acondicionamiento, donde los residuos deben de disponerse en recipientes de material rígido con tapa y acondicionados con un pedal que contengan bolsas plásticas según el tipo de residuos y los cuales deben de estar debidamente rotulados para el segundo paso, que vendría a ser la segregación, en la cual se deberán de desechar los residuos sólidos con un mínimo de manipulación, y el recipiente debe estar acondicionado con una bolsa roja si se trata de residuos biocontaminados, bolsa amarilla para residuos especiales, y en ningún caso se deberá de desechar residuos biocontaminados que no correspondan al material punzocortante. Como tercer paso tenemos a la recolección. Cuando las bolsas llegan a las 3/4 partes de su capacidad, el personal de limpieza debe de retirarlas inmediatamente al almacenamiento interno del hospital, y mientras realizan esta acción, ellos no deberían de arrastrar las bolsas, ni pegarlas a su cuerpo, ni cargarlas, para evitar algún tipo de contaminación. Como cuarto paso tenemos el almacenamiento intermedio y el transporte interno. En ninguno de los casos las bolsas recolectadas deberán de permanecer fuera de los contenedores, los cuales siempre deben de mantenerse limpios y tapados para que se puedan transportar al almacenamiento central, donde no pueden permanecer más de 12 horas. La contaminación de los suelos ocurre a través de diferentes elementos, como son los lixiviados, que se filtran a través del suelo, afectando su productividad y acabando con la flora microbiana que habita en ellos, lo cual conlleva la pérdida de la productividad del suelo, incrementando el proceso de desertificación. Estos residuos hospitalarios, al acumularse, se combinan y generan una alteración tanto de las propiedades físicas y químicas del suelo. Y las consecuencias de estos impactos no solamente van a afectar a la salud humana, sino que también van a repercutir en el suelo, donde se provoca la reducción de la fertilidad, la capacidad de aireación, retención de agua y porosidad. En nuestro país se indica que los residuos hospitalarios se generan en todos los municipios, con un 85% que corresponden a los residuos comunes y un 15% a los residuos bioinfecciosos. Demanda de los plásticos. El aumento del uso de bolsas y más recipientes de plástico en el mercado ha ayudado como medida para prevenir el contagio del virus, preservar por más tiempo los alimentos o en servicios de delivery por el confinamiento, entre otros. Debido a esto, el Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, a través de un arduo análisis de diversas bases de datos como la SUNAT, Pentatransactation y TradeMap, ha identificado que productos del sector manufacturero peruano de plástico seguirán creciendo. Por tanto, la contaminación en el suelo va a ser mayor. Bolsas de plástico. Según datos de SUNAT, las exportaciones de las bolsas de plástico crecieron en un 45% en el año 2020. Contenedores térmicos para alimentos. De acuerdo a la información de la SUNAT, las exportaciones peruanas de contenedores térmicos para alimentos, más conocido como tuppers, registraron un crecimiento del 36% en el año 2020. Toda esta información la podemos ver mediante los gráficos elaborados por la SUNAT, que nos da a conocer las exportaciones peruanas del sector manufacturero de plástico, y podemos ver su evolución y su crecimiento desde el año 2016 al 2020. Conclusiones. Mediante la investigación de trabajo pudimos ver el impacto negativo en el suelo que hubo por diversos factores durante la pandemia, como es la degradación de suelos por el aumento de residuos sólidos y hospitalarios. Durante la primera etapa del COVID-19 surgieron diversos documentos para el manejo de residuos sólidos, los cuales fueron muy importantes ya que evitaron el contagio del personal de limpieza. Durante la pandemia hubo diversas amenazas de incendios forestales. Por ello, CERFOR hizo cursos virtuales en gestión de riesgos ante incendios forestales. También brindó asistencia técnica y capacitaciones dirigidos a autoridades locales e instituciones públicas.